costosa. Mi negra mulata morocha sabrosa. Quédate solo un ratito, deja que me embriague con tu sabor. El color de tus ojitos me muestran ternura como una Buenas flor. tardes, queridas amigas, queridos amigos de la entrevista en Por Amor al Arte. Hoy, dando inicio a nuestro capítulo 15, después de una semanita de receso necesario por todas las actividades de fiestas patrias y aniversario de nuestra localidad de Rosario. Y hemos retomado hoy día con un músico, con un creador, con un profesor, con un cantautor renguino. Con ustedes, en este maravilloso set de la entrevista en Por Amor al Arte, nuestro querido amigo Felipe Gaune. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, gracias Mariano, muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí en nuestro set, Felipe. Felipe, profesor de música. Así es. Cuéntanos un poco de tu trayectoria en esto de hacer clases y siempre formando adolescentes, ¿no? Eh, Mira, por ejemplo, yo partí haciendo clases el 2017 en colegio en Santiago Ya, y ahí yo trabajaba en prebásica y básica, ya. desde medio mayor a sexto básico. Y luego el 2018, que fue cuando me vine a Rengo, empecé a hacer clases en enseñanza media. Estuve Es un interesante desafío esto de la formación musical, ¿eh? totalmente. ¿Qué es lo más lindo que te ha tocado ver en este proceso de formación, tanto en niños chicos, por un lado, como en adolescentes? Eh, Varias cosas, por ejemplo, tengo varios alumnos, o exalumnos que entraron a estudiar música, que cuando tenían clases conmigo partieron sin saber nada o estaban desilusionados de las clases de música, porque algo que sucede mucho, lamentablemente, es que muchos profes de música son demasiado relajados. Es como que no le dan el peso necesario a la asignatura de música. Ujú. Eso me pasa mucho y me pasó a mí como estudiante, tanto de la enseñanza básica como media, que en la básica el profesor me hacía pintar un payaso con acordeón, un payaso con flauta, un payaso tocando batería, pero nunca nos enseñó música. Ok. Y en la enseñanza media era otro profesor que regalaba los 7 y tampoco se aprendía nada. Eh, entonces yo cuando decidí estudiar pedagogía fue con el fin de ser lo contrario, de poder ser un buen profesor, un buen educador, y hasta ahora creo que lo he logrado por los resultados que he visto. Por ejemplo, como practicante le hice clases en Santiago a una niña de piano cuando ella estaba en cuarto básico y ahora está en el conservatorio estudiando piano. Mira, Eh, Tengo exalumnos que le hice clases en enseñanza media acá en Rengo, que están estudiando música, que están estudiando interpretación en guitarra o composición musical. Entonces, para mí es súper satisfactorio ver eso, ver ese proceso, ese crecimiento, ver cómo partieron desde nada tocando y que, por ejemplo, ahora toquen mejor que yo me siento súper satisfecho de eso. Eh, y otra satisfacción súper grande, actualmente estoy trabajando en un colegio municipal con un índice de vulnerabilidad bastante alto y yo el año pasado cuando llegué a ese colegio habían como 4 o 5 metalófonos que estaban malos, que estaban rotos, que las vaquitas estaban quebradas. Y aún así me las fui arreglando para hacer música, incluso con esa falta de recursos, hacer más a través del canto, a través de la música corporal. Y afortunadamente la directora y la gente del sector se dio cuenta de los resultados que estaba obteniendo y se postularon a fondos del gobierno para poder comprar un montón de instrumentos. Entonces ahora eh, los chicos y chicas del colegio están tocando harto y son solo de enseñanza básica y ya tengo, no sé, 3 bateristas, gente que está tocando ah, guitarra, que está tocando bajo súper bien. Eh, diversificando un poco el mundo de la clásica flauta dulce y el clásico sí, metalófono, digamos. ¿Eh? totalmente. De hecho, yo solamente mi primer año como docente ocupé la flauta y después para mí está prohibida. Es un instrumento, es un instrumento que no soporto realmente. Perfecto, Sí. perfecto, extraordinario. Felipe, ¿y cómo se conjuga esto de la formación musical con todo lo difícil que es ser profesor en Chile? En términos de el agobio, la cantidad de horas, la cantidad de trabajo que implica tanto en aula como fuera de ella.
¿Y cómo se conjuga con la creación musical? Compleja pregunta, y es algo que me cuestiono, te diría, por lo menos una vez a la semana. Muchas veces me pregunto, ¿qué hago haciendo clases? Eh, Porque a mí, como estudiante, nunca me gustó el colegio, ni Ya, en la básica ni en la media, nunca me gustó el sistema escolar. ya, Y como profesor tampoco me gusta. ya, Siento que en parte tiene que ver con que adoro enseñar. A mí me gusta mucho más la docencia que el hacer música, por ejemplo. Me siento más profe que músico. ya. Eh, y a la conclusión a la que siempre llego es que siento que estoy como inserto en el colegio para combatir un poco eh, el agobio que tienen los estudiantes en las demás asignaturas. Mm, Siento que la música, cuando es una clase bien hecha, te abre un mundo, te abre horizontes mentales, te permite conocer otras culturas, te aporta un capital cultural súper rico. mm. Eh, entonces es como, muchas veces escucho, oh, menos mal que nos toca música, y eso para mí es súper enriquecedor, es súper agradable. Aunque uno obviamente siempre pasa rayas en diferentes cursos, el hecho de que lo pasen bien, de que se entretengan, mientras aprenden, para mí es muy valorable, porque cuando yo era estudiante o escucho de otros profesores de música, es como que lo pasan bien, pero porque la sala están en recreo o están en el celular sin hacer nada. En cambio, yo las clases que hago son clases. Ya, Y los chiquillos se entretienen con lo que están aprendiendo. Eh, y la forma en la cual siento que se conjuga con mi yo músico eh, parte justamente con la pandemia. ya. Eh, por el hecho de las cosas que fui observando, del agobio laboral que de una u otra forma, fue uno de los impulsores a que yo comenzara a grabar un disco. Ya. Oye, mira, antes de que nos metamos en el disco, a mí me pasa que a los profesores de música que conozco, normalmente hacen música. Ujú. Son músicos, conforman una banda, no sé, tocan el bajo en un conjunto ochentero, tienen un cuarteto de jazz, etcétera. Pero hay un momento decisivo, como decía Robert Doisneau, ¿no? En el que se pasa de la ejecución musical a la creación musical. Ujú. Y tú has desarrollado, y es lo que te vamos a preguntar ahora, un concepto creativo, un concepto de cantautor, ¿cierto? E incluso te lleva a grabar un disco en plena pandemia. Sí. Eh, ¿Cómo se da ese momento decisivo? ¿Cuál es la inspiración que finalmente te mueve a tomar la decisión consciente de crear música? Eh, Va a sonar tal vez un poco fuerte la respuesta, pero si lo pudiese concretar en una palabra, sería la depresión. Mira, Sí, porque hace un momento te comentaba sobre el agobio laboral, ujú, que en pandemia fue aún peor de lo que es normalmente para los profes. Eh, Se junta mucha más pega, mucho más papeleo. En mi caso, que era como profe de música, para corregir, de repente en un fin de semana me llegaban 700 videos de estudiantes de primero básico a cuarto medio, y no era como simplemente verlo y colocar la nota, sino que tú con cada uno tienes que estar viendo una pauta o una rúbrica, cada rúbrica hacerle comentarios personalizados, mm, reenviarlo a los apoderados. Entonces mira, recuerdo súper bien que el 2021 para Semana Santa, cuando era un fin de semana largo, no pude disfrutar esa semana largo porque tenía mucho que corregir. ya, Y recuerdo que ahí fue cuando empecé a sentir que estaba entrando en depresión. Eh, entonces, ¿qué me pasó? Que siento que empecé a ver la música no solamente como mi trabajo, no solamente como el rol de profesor, sino que lo empecé a ver como un medio de desahogo, un medio de liberación. Y puede sonar hasta cliché, porque uno siempre dice, no, la música sirve para desahogarse, la pintura, mm, el cine, el teatro, etcétera. Pero es distinto cuando uno lo vive realmente, cuando uno realmente lo siente. mm, Eh, entonces ahí fue como comencé a componer, como empecé a grabar. Y el grabar fue duro. Para mí, hablar de mi disco Azúcar o Endulzante eh, me genera muchos sentimientos encontrados. ya,
porque, bueno, es mi disco primogénito y fue un disco que me tomó mucho tiempo grabarlo por temas anímicos. O Ya. sea, por ejemplo, eh, son 10 canciones, el disco dura como 34 minutos, pero me tomó muchos meses grabarlo Ujú, porque no era como que me encerrase en mi pieza, hice un home studio ujú, y grabar la canción de corrido, sino que de repente alcanzaba a grabar una guitarra y me apagaba, el ánimo se me iba y me iba a ujú. acostar de nuevo. Eh, de repente pasaban días que no me duchaba, que no comía. Mi motor fue únicamente mi perro, porque pucha, sacarlo a pasear o levantarme a darle comida. Mm. Entonces, a veces me levantaba de buen ánimo y aprovechaba de ir corriendo a grabar, porque sabía que no me iba a durar mucho. Ya. Entonces, no sé, suponte, llegaba hasta el coro de una canción y me apagaba. O Mm. lograba tocar la canción completa y me apagaba. Entonces era un día grababa una pista, al otro día o a la otra semana grababa otra pista. Eh, tengo una canción después del café que la introducción la hice como en 3 minutos y me quedé ahí pegado como 6 meses. Y quedó ahí guardada. Así, en un audio en el celular, ahí quedó. Y después de como 6 meses logré retomarla y me salió el resto y la letra en 5 o 10 minutos. Entonces a veces me pasa de ese modo el trabajo. Mm. Pero el ir grabando poco a poco fue súper agotador, pero al mismo tiempo, cuando escucho de vez en cuando el disco, eh, me llena de orgullo y me alegra mucho haber sido capaz de parir algo así estando posiblemente en el peor año o en el peor momento de mi vida. En ese sentido tiene que haber sido un catalizador importante Gigante. de los sentimientos, de la necesidad de expresión, como decíamos hace un rato, ¿no? Sí. Y hoy día, cuando lo miráis un poco para atrás el disco y miráis ese proceso y te planteas desde nuevamente procesos compositivos, acabas de lanzar un single que es Morena, ¿no? Ujú. ¿Y cómo empatas estas dos sensaciones? Esta sensación de la composición de largo plazo, puesta en la depre, un poco en la pandemia, en el encierro, con este otro periodo que ya pospandémico, ¿cierto? Mucho más liberado, ¿no? ¿Cómo compatibilizas esas dos sensaciones o esas dos inspiraciones creativas? Eh, siento que me ha sido difícil, incluso ya después de haber lanzado este sencillo, me es difícil compatibilizarlo en el sentido de que siento que es una canción muy alegre para mí. A Ujú, qué me refiero? Yo tengo una tendencia mucho más melancólica. mm, A mí me gusta más la onda más lenta, como irse en ciertos rollos. Y esta canción es como más alegre, como más de cantar inspirado, cursi, qué sé yo. Eh, entonces a veces la escucho y es como, está buena la canción, me gusta, está bonita, pero de repente es como, oye, pero es que este no soy yo, es como si fuese otro Felipe. Es ya. como, siento que es como una dualidad que a fin de cuentas yo creo que todos tenemos. Eh, porque hay una frase de Gustavo Cerati que dice, sacar belleza desde el caos es virtud. Ujú, Entonces siento que me pasó eso con el disco Azúcar Endulzante, que desde el caos saqué belleza, por así decirlo. Pero en este caso de Morena, que es una canción más alegre, siento que de repente es difícil transmitir la belleza que uno contempla de repente. Siento que, al menos para mí, me es más fácil plasmar la tristeza que la alegría en música. mira. Eso me pasa harto. Entonces, en ese sentido, siento que me cuesta un poco compatibilizar azúcar con dulzante con morena. Mm, Y la forma en la cual siento que tiene como una convergencia es que para mí Morena es como un cierre de este primer ciclo más popero. ya. Eh, este disco siento que es como una mezcla entre pop, rock, bossa Mm, nova, así como que se me tira harto para Brasil.
Y este tema es igual, es como harto ese sonido eh, de bossa brasilero, mezcla de samba, pero también con muchos elementos del pop. Mm. ¿Sientes en ese sentido que Morena viene a ser como el epílogo de Azúcar Endulzante? Exactamente, Más que el inicio de un nuevo proceso. exactamente, sí, Ya, es como el epílogo porque para las canciones que ya estoy grabando, que espero poder lanzar el disco el próximo año, ya, es un contraste total. ya. Me quiero alejar del pop e irme hacia otros sonidos. Perfecto. Felipe, uno normalmente la visión que logra plasmar y que logra transmitir respecto del arte dice mucho relación con las influencias que uno carga. Más que uno trae, uno carga, porque Claro, en el fondo son una mochila que uno sí. anda trayendo normalmente. ¿Cuáles crees tú que son tus principales influencias musicales? A ver, eh, yo te diría que desde el 2014, que fue cuando yo tuve la oportunidad de estudiar en Brasil, en la Universidad de Brasilia, yo desde ese momento hasta el día de hoy te diría que el 80% de la música que escucho diariamente es Brasil. Ya. Eh, Samba, bossa nova, MPB. em, Tropicalía también. sí, Ya, sí, sí, sí. Sí, ahora el hecho de todo lo que escucho no necesariamente se plasma de forma muy concreta en la música. Por ejemplo, yo no tengo nada que sea como samba, que sea así muy movido o alegre. Sin embargo, la sonoridad, el tipo de armonías, los acordes que se usan, eso sí está en muchas de mis canciones. mm, Eh, entonces, de repente me dedico a estar sentado escuchando un disco, eh, no sé, Joan Gilberto, Tom Jobim, Javan, Paulinho Mosca, etcétera, que me gusta sentarme y dejo el celular en otra pieza, dejo cualquier otro distractor y me siento a escuchar el disco de principio a fin. ujú. Eh, Porque siento que es como hoy en día con YouTube, con Spotify, con todas las plataformas, uno tiene la libertad de colocarle pausa, de adelantar la canción que te da lata. Evito hacer eso. Ya. Intento contemplar el disco de principio a fin Ujú. y así voy rescatando ciertos elementos que me llaman mucho la atención. Y con la armonía brasilera me pasa harto eso, que es como, uy, qué agradable esta textura que genera. Entonces es así como eh, lo llevé hacia Morena. Mm. Me pasa también eso de la modernidad puesta en la escucha de la música que finalmente como que automatiza mucho el proceso, ¿no? Me gusta mucho escuchar el vinilo, Sí, sí, a mí particularmente yo también. creo que esa es como la forma Sí. de escuchar música. A mí me gustó mucho una vez que te invitamos a cantar a la plaza al Día del Amor. Ujú. Y te tiraste unas versiones de Neil Young, pero extraordinarias, así, Harvest Moon, con armónica, con todo. También hay un elemento gringo ahí de los 70, ¿no? Sí, y precisamente para allá es mi norte con el siguiente disco. Ya. Entonces, este primer disco y este epílogo con Morena tiene esta influencia más fusión de pop brasilero, Ujú. pero ya para el disco que estoy grabando tiene que ver netamente como con ese tipo de influencia de Neil Young, Iron and Wine, Damien Rice, que son músicos de folk muy de fogata, muy de bosque, Mm, así como guitarra acústica con cuerdas metálicas y qué sé yo, cambiar la afinación a la guitarra, como buscar otras atmósferas. mm. Es como eso lo que me ha estado llenando mucho los últimos años. Y dentro de la música chilena, Felipe, Me gustan mucho, admiro muchos músicos chilenos. No sé, por ejemplo, en julio fui al concierto final de Chancho en Piedra, que duró como 4 horas y tanto. ujú, Eh, este es donde tocaron todos los discos. sí, así como Ah, una fusión gigante de los grandes éxitos. Me acuerdo, por ejemplo, que el primer concierto que fue en mi vida fue el 2006. Yo estaba en octavo básico, fui a ver a los Bunkers. ya. Y es loco pensar que los fui a ver a Graneros. Habían como 300 personas que cabían en el área chica de un arco y ahora llenaron 2 nacionales para el próximo año. Entonces es como loco pensar en eso. Cantautores, me gusta mucho Yorka.
Ya. el dúo Yorca, eh, Charlie Benavente también, Benjamin Walker, como que ellos los he escuchado bastante. Eh, Ahora, de mis favoritos compositores, Víctor Jara, y como letrista también admiro muchísimo a Jorge González. Siento que está años luz adelante de nosotros. Una preclaridad. Sí, 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 totalmente. Eso de Cuéntame una historia original, encuentro Sí. notable. Las guitarras de Fernando Viergo también me encantan. Me gustan mucho. Manuel García, Nano Stern. Eh, pero al menos para la música que estoy trabajando para el siguiente disco, no siento que me esté colgando ni influenciando de músicos de acá. Ya. Eh, Eso en cierto sentido me da un poco de lata que no haya alguien así como que, wow, me llena, que sea de acá de Chile. Eh, pero al mismo tiempo eso es lo rico de la música, que uno se puede agarrar de cualquier inspiración, de cualquier lado, que en el fondo, música que te haga sentido, que te remueva aquí. Y bueno, y es precisamente también esa inconformidad Exacto, la que lleva a plantear un discurso nuevo. exactamente, sí. Felipe, estuviste también, después del lanzamiento del disco de Azúcar Endulzante, estuviste tocando harto rato de manera presencial también. Armaste una banda, algunos alumnos, colegas, profesores. Sí. ¿Cómo fue la experiencia de estar tocando ahí en el escenario? Eh, Ha sido bien entretenido, bien lindo el proceso. Eh, con el primer alumno o exalumno que toqué fue con Valentín, que hasta el día de hoy tocamos juntos. Él toca la guitarra, él tocó la armónica también en la plaza. Él cuando estaba en cuarto medio me dijo, profe, si alguna vez necesita guitarrista, cuente conmigo. Y yo a él lo conocí en tercero medio y tocaba muy bien. Y yo le dije, ya, gracias, pero en verdad no hago música. En ese entonces, claro. Y después que empecé a hacer la música fue como, le voy a escribir a Valentina a ver si se atreve. Y motivado total. O sea, él viaja los fines de semana de Santiago para poder ensayar. Eh, Después se sumó un tiempo Mario Meneses, un colega, profe de El física, gran Mario. así es, en el bajo. Mm. Hace un par de meses dio un paso al costado por otros proyectos que tenía. Lo que me causa más gracia es que en este momento estoy tocando con puros exalumnos. Mira, 100% exalumnos. O sea, el baterista, Valentín en la guitarra. Hace 2 semanas se unió un bajista que le hice clases cuando estaba en octavo. Y tiene un oído tremendo. Yo le mando la pista de las canciones en bajo y al ensayo siguiente las trae listas. Eh, Belén, que toca teclado, yo a ella la preparé el año pasado para entrar a estudiar música a la universidad. Eh, y bueno, quedó súper bien y ahora está estudiando piano. Y le dije, Belén, ¿te tienes que tocar conmigo? Sí, profe, al tiro. ya. Entonces, de repente me da como risa verlo y que sean así, pucha, más jóvenes que yo todos, como que ellos tienen más en común entre ellos que conmigo. Pero sigue siendo una experiencia para mí muy gratificante poder verlos crecer y ahora verlos así como músicos, verlos como iguales, como par, como colegas, para mí es Que fantástico. no deja de ser entretenido, no solamente desde tu perspectiva de músico, sino que como profe, Sí, estar tocando con tus exalumnos que forman parte de tu banda, habla de que el proceso formativo que hiciste estuvo bueno. O sea, sí, muchas gracias. ¿eh? Sí. ¿Y qué se nos viene ahora pronto en términos de presentaciones? En términos de presentaciones, para el 7 de octubre va a haber como una especie de feria en la Plaza de Rengo, Ujú, algo de medio ambiente, ujú. y me invitaron para el cierre. Ya, Y también para el Día de la Música en Rengo también me invitaron, no sé si el 13 o 14 de octubre, me parece que está por confirmarse eso. mm, Entonces, de momento, esas son las dos fechas que tengo agendadas. Y lo bueno es que como por fin pude reunir una banda completa, porque estuve cojo de bajista, después cojo de tecladista, y ahora que ya estamos así con la formación titular, ujú. vamos a seguir ensayando harto y espero en el verano poder moverme harto y buscar más presentaciones, poder eh,
salir de la región, qué sé yo, ir a Santiago, a otros lugares que aún no hemos abarcado con mi música. Ya. Felipe, una de las características de que nosotros hemos visto en tu trabajo es una muy gran capacidad de autogestión en términos de la difusión, en términos del diseño, en términos de la grabación, los procesos de masterización, de postproducción de tu música. ¿Cómo enfrentas tú esa labor que normalmente los artistas y los músicos en particular son un poco reacios a desarrollar? Mira, yo te diría que mi autogestión partió pecando de ingenuo porque con azúcar o endulzante no hice nada. O sea, mm, más allá de subir historias que las que me etiquetaban en Instagram, no hice nada. No me preocupé de asesorarme, de investigar bien cómo hacer un lanzamiento de disco. Me acuerdo cuando vine a cantar acá con Valentín, tú me dijiste, oye, ¿qué vas a hacer para el lanzamiento? Y yo no sabía qué responder, o sea, nada, se va a lanzar en tal fecha y chao. Eh, entonces siento que por culpa de esa falta de gestión en ese entonces, es que ese disco tal vez como que nació y quedó ahí muy de incógnito. Mm. Entonces con el tiempo fui dándome cuenta de la importancia de la autogestión. Eh, Me compré libros que tenían que ver con artistas independientes, con qué hacer, con qué no hacer, o el autor del libro comenta qué cosas hizo y le salió mal, las veces que lo estafaron para producir un disco, qué sé yo. Eh, y bueno, por ejemplo, esta canción Morena yo la tenía hace tiempo ya lista, pero la quería tirar como una canción de primavera. Siento que su sonoridad Mm. como que me refleja la Tiene como primavera. esa cosita Sí, de caipirinha, ¿no? claro, exactamente. Eh, entonces, como la dejé ahí guardada un tiempito, aproveché de por fin asesorarme bien, de poder buscar agencias de publicidad, de marketing, ver qué me ofrecían, cómo trabajaban. eh, y así fue que logré llegar a una agencia que me dejó bastante satisfecho, con la cual eh, uno de los trabajadores de ahí me hizo una entrevista para ir viendo, no sé, las mismas influencias de la canción, cómo fue el proceso creativo, con el fin de poder hacer un comunicado de prensa. Porque, Mm. por mi parte, una cosa que hice cuando lancé Azúcar Endulzante, busqué algunos prensa relacionada con música y mandé un montón de correos y ni un acuse de recibo, ni ninguna publicación tampoco. Mm. Entonces, no sé si le llegarán cientos de comunicados de prensa a la semana o al día, o no sé si tiene que ser como alguien en particular que lo mande para que, él mandó uno, lo voy a abrir. Mm. Eh, entonces, El clásico juego de los influencers de la música. sí, ¿Eh? sí, entonces fue como eh, que si bien me da lata este tema de las influencias, lamentablemente para bien o para mal así funciona la cosa. Como alguna puerta de entrada. Eh, entonces, bueno, afortunadamente con esta agencia ha estado funcionando bien. Eh, Me han publicado en algunos diarios o revistas del norte, del sur, eh, en el diario de los Jaivas, que fue como, cuando vi la noticia, fue como, guau, estoy en la revista de los Jaivas. Entonces, siento que para haberse lanzado recién el jueves pasado, ya me ha traído bastante satisfacción en la canción. O el mismo hecho de ser invitado hoy día acá para hablar de este sencillo, me deja también bastante contento. Bueno, Felipe, pero independiente de que este disco, como tú dices, Azúcar Endulzante, haya quedado un poco relegado en el cajón, Ujú, ¿cierto? Igual hiciste un lanzamiento en Spotify, que es una cuestión que la mayoría de los músicos, de los cantautores, no llega, digamos. O claro. sea, hay un proceso autogestivo intuitivo eh, que a lo mejor no tuvo la plataforma que tú hubieses querido, y Ujú. que es la que estás otorgándote hoy día con Morena, pero que igualmente tiene sus resultados. ¿Dónde podemos escuchar, dónde podemos encontrar tu música?
Eh, bueno, en todas las plataformas de streaming, en todo, en Apple Music, en YouTube, Amazon, Spotify. Y hay un montón de plataformas que yo ni siquiera conozco. Yo trabajo con una distribuidora y me dice, está la plataforma listo. Y claro, yo conozco como 5 o 6 de las que te nombré y las demás nunca las he visto, así que es absurda la cantidad de información digital que hay hoy en día respecto a la música. O sea, capaz que en este minuto esté siendo un hit en Arabia Saudita, ponte tú. ¿Ah? Capaz, O sí, en de hecho, Tailandia. por ejemplo, cuando programé el estreno de Morena, estuve ansioso y ponía a actualizar a cada rato por si ya aparecía en las plataformas, qué sé yo. Y curiosamente apareció en Amazon de Japón antes que en Chile. Y como que me metí en el link y obviamente no entendí nada, pero fue como, ahí está, está mi cara y está Eso mi soy yo. nombre. Sí. Ah, ahí estoy cantando. Sí, sí, entonces siento que, bueno, esas plataformas digitales nos abren una oportunidad gigante a los artistas, sobre todo autogestionados, que no tendríamos ninguna forma de llegar a la radio ni estar pagando un montón de plata para que te reproduzcan una canción. Mm. Así que esa también es una ventaja de la tecnología de hoy. Bueno, Felipe, ¿qué quieres que te diga? Ha sido un encanto conversar contigo, un encanto también conversar sobre este disco, sobre el lanzamiento de Morena, pero yo creo que no nos podemos despedir sin música. Y te queremos invitar, te queremos dejar el set para que nos puedas interpretar tal vez una versión más cerradita, ¿no? De Morena. ¿Qué te parece? Ningún problema. Y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por considerarme. Bueno, y por lo pronto, dejarlos a todos ustedes invitados para el próximo jueves a otra interesante entrevista en Por Amor al Arte. Ahora nos despedimos con Morena, con nuestro querido amigo Felipe Gauna. Morena, de ojos morochos, azucarados como la miel. Tu boca sabe a durazno y en ella plasmó cada suspiro. Y es que me tienes tan loquito, con tus caderas me derrito y me alucina ese lunar. Y es que me tienes tan loquito, con tus caderas me derrito y me alucina ese lunar. Tu pelo como cascada sobre la almohada se ve tan bien. Te miro y me sonríes, luces hermosa y tan radiante. Y es que me tienes tan loquito, con tus caderas me derrito y me alucina ese lunar. Y es que me tienes tan loquito, con tus caderas me derrito y me alucina ese lunar. Mi negra mulata morocha costosa, mi negra mulata morocha sabrosa. Quédate solo un ratito, deja que me embriague con tu sabor. El color de tus ojitos me muestran ternura como una flor. Quédate solo un ratito, deja que me embriague con tu sabor. El color de tus ojitos me muestran ternura como una flor. Y es que me tienes tan loquito, con tus caderas me derrito y me alucina ese lunar. Y es que me tienes tan loquito, con tus caderas me derrito y me alucina ese lunar. Y me alucina ese lunar.
sé